tema que ya nos vamos a meter en SQL Server, ¿por qué? Porque así cerramos todos los temas que entran en el parcial, ¿está bien? Y después, bueno, practicamos con todo lo que nos queda de tiempo, que no queda mucho. Bueno, en la primera presentación que hay ahí en el aula, hay una que dice el modelo cliente-servidor, ¿está bien? El modelo cliente-servidor es cómo trabaja una base de datos relacional, ¿está? Miren que acá hay mucha pregunta de parcial, ¿eh? Tenemos un cliente, que puede ser una computadora, un servidor de no sé qué, un celular, una aplicación de escritorio, lo que sea, hace una petición al servidor, ¿bien? Qué sé yo, dame los datos de la tabla cliente, ¿está bien? El servidor dice, bueno, bueno, es un usuario habilitado, sí, bueno, ¿qué me pide? Bien, esto, ¿quiere los datos del cliente? ¿Tiene permiso el usuario con que quiere entrar? Sí, bueno, toma los datos, ¿bien? Así funciona lo que es en una base de datos, ¿no? La conexión entre una base de datos y quienes los consumen, ¿no? Obviamente entre el medio está la red, ya sea internet, lo que sea, ¿no? O una LAN. Bueno, en el modelo cliente-servidor tenemos dos actores, obviamente el cliente y el servidor. El cliente es en quien inicia la petición, así como le comenté, dame los datos del cliente, y espera y a ver si llega la respuesta, ¿no? Acá, bueno, tiene un par de características que tiene, ¿no? Estos de los clientes pueden llegar a ser o servicios o programas. También un servicio es una aplicación que corre en un servidor y hace llamadas, ¿no? Y después devuelve una consulta. O un programa que, bueno, obtiene la información y dibuja una grilla, ¿no? Uno da respuesta, como para que alguien lo llame, y el otro te mostrará datos en una grilla, en un combo, en donde sea, ¿tá? Dependiendo de qué programa es, ¿no? La característica que tienen esto es que no interactúa el usuario. O sea, no es que yo voy, me lo voy al servidor y traigo la información. ¿Eh? Que mediante distintas configuraciones, usuario y contraseña, un cliente que tenga habilitado el SQL, por ejemplo, en este caso, cliente, cuando hablo de cliente, digo, son librerías que tienen todo lo que es el código como para que puedas comunicarte con un servidor. ¿Eh? Eso ya lo van a ver el año que viene, todo eso. Todo lo que es los programas que se comunican a la base. Y el servidor es quien, bueno, espera las solicitudes, ¿no? Entonces, bueno, entra una solicitud de un cliente y el servidor, bueno, la atiende y hace lo que le piden, ¿no? O no hacen lo que le piden, dependiendo de toda la seguridad que haya dentro del servidor. La seguridad tanto del usuario, qué nivel de permisos tiene el usuario, qué nivel de permisos tiene la base, etcétera. Sí, ¿El servidor sería donde está físicamente la base? sí, así es donde está instalado el SQL server, digamos, ¿está bien? Acá nosotros usamos el SQL Express, bueno, que es más limitado, ¿está bien? Si bien puedes hacer muchas cosas, tiene menos espacio en el que puedes guardar el de disco, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si un usuario actúa directo, un usuario final, o sea, en lugar de un programa, un usuario entra directamente al servidor? En lugar de ir por una conexión, permiso, todo eso. Podría mandarse macanas. Ah, muy bien. Y sí. Además, habría que ver si sabe interactuar con la base de datos, porque si entra al servidor También. es como que puede entrar a Windows, pero no va a saber cómo acceder a la base de datos. Y pero si supiese. Ahí sí, depende de qué permisos tenga el usuario que tiene acceso, si es el superadmin o el admin o lo que sea, el DBA, también eso es un tema. Bueno, por eso. Podría modificarlo. Sí, podría ser desastre, ¿no? Podría borrar tabla, podría copiarse información
y después la vende, ¿no? Cosa que nunca pasa, ¿no? ¿Viste estos casos que dicen, no, robaron datos, es porque alguien de adentro lo vende también. Es que entra un hacker y atraviesa toda la, todas las capas que tiene para entrar en un servidor. ¿Eh? Alguien le vende la info esa. Hay algún topo, digamos, que es el que se mete, ¿no? Aparte de ser hacker, entrar, tiene que tener hasta la seguridad para entrar a la base de datos. No es tan fácil. Sí, o sea, es todo un proceso. Tenés que saber cómo entrar, cómo llegar a ese servidor de base de datos adentro, cómo entrar y después cómo entrar a la base de datos. Sí. Es como muy teledirigida la información Sí. que necesitas, porque no hay un por defecto. Sí, no es que entras en un servidor y tenés archivitos. Y ahí te lo copias. Acá tienen que entrar, loguearte, muchas cosas como para que sea muy casual. Bueno, ¿cuál es la ventaja del cliente-servidor? La escalabilidad, ¿está bien? Porque se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que teníamos nosotros, cuando yo le hablaba de archivos de los programas, ¿se acuerdan? Los archivos binarios y todo eso. Ahí yo tengo el programa, funciona, el archivo está en la misma ruta, ¿no? Entonces acá con esto nosotros podemos, si necesitamos aumentar el tamaño del servidor porque nos quedamos corto, compramos más placa, más memoria, más disco y listo. También. Después el mantenimiento es más fácil porque al estar centralizado se repara, se actualiza o se hace lo que se quiera hacer y listo. Nada de otro mundo, obviamente mientras tengas plata, ¿no? Y la seguridad, eso es lo más importante, casi, ¿eh? ¿Por qué? Porque permite restringir el acceso a los datos. ¿Eh? Al tener en un servidor, ya tenés seguridad, tenés, qué sé yo, certificado, hay un montón de cosas que se puede hacer para que no te entren a un servidor. Bien. ¿Y la desventaja? ¿Cuál sería? Como esto es monolítico, el SQL no es que tenés 10.000 servidores, por lo menos lo que es una base de datos relacional, no tenés varios servidores que podés hacer peticiones, salvo que sea consultivo, ¿no? Que tenés el famoso espejado. Si no tenés el espejado, tenés que insertar y se satura, ¿no? Si entran varios a insertar. Como no tenés ese escalamiento horizontal que te permite en las bases de datos no relacional, se hace como un embudo si hay mucho tráfico, ¿también? Entonces se quedan muchas peticiones esperando a que entre, ¿no? Y más si tenés una consulta que está mal hecha o una consulta que requiere mucho proceso. Entonces por eso es importante siempre tratar de optimizar las consultas, ¿no? Porque después viene el cuello de botella, que viene la congestión de tránsito con el servidor. ¿Eh? Después obviamente como hay uno solo, si se cae, chao, ¿no? Bien, ¿quién tiene un servidor? Una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, es un sistema cuyo objetivo es mantener la información y hacerla disponible cuando se solicite, ¿está bien? Entre otras cosas, ¿no? Aparte de, bueno, lo que te da es distintas herramientas como para que la información que esté confiable, ¿no? Prueba de error, un montón de cosas. ¿Qué lenguaje se suele usar? Un lenguaje de query, ¿no? Lo vamos a ver. Y lo que vamos a ver nosotros en base de datos es la base de datos relacional. ¿Por qué base de datos relacional? Porque lo que vemos nosotros son tablas, ¿está bien? Lo que nosotros llamamos entidades cuando se hace un modelado, ahora se van a llamar tablas, y esas tablas obviamente no están aisladas, sino que están relacionadas. Entonces, modelo de datos, base de datos relacional, ¿por qué? Porque son tablas que están relacionadas. Ah, que es sencillo, ¿eh? Bueno, ¿qué es una tablita?
Bueno, la base de datos relacional guarda la información como forma de tabla, ¿está bien? Esa tabla es un objeto de base de datos que contiene los datos, ¿no? Son los dueños. Esta tabla, vamos a abrir una, ya que estamos, para mostrar. Vamos a ver cualquier tabla de acá. Esto es la tablita, ven, formato de tabla, uno lo ve en forma de tabla. Y esta tiene columnas, ¿está bien? Y filas, ¿está bien? Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan de registro? Bueno, registro es toda la fila, ¿está bien? No, yo digo, bueno, obtengo el primer registro y la primera fila que hay acá, ¿está bien? Y la columna habla propiamente del campo propiamente dicho, ¿está bien? La característica que tiene una tabla es, primero, que tiene que ser homogénea por columna. ¿Qué quiere decir homogéneo? Algo que sea homogéneo. ¿Qué te viene a la cabeza algo homogéneo? El mismo tipo de datos, ¿no? Claro, el mismo tipo. Una misma forma, ¿está bien? Entonces, si yo creé, por ejemplo, nombre como Esteban, por más que acá diga 444, este 444 no es un número, ¿está bien? Es un carácter que está escrito el 444, ¿está bien? Acá, por ejemplo, si yo tengo DNI, si yo lo puse como número, no me acuerdo ya ni qué tiene acá, si tiene número, si es número. Sí, ¿no? Sí. Si yo acá le quiero poner letra, no me va a dejar. ¿Eh? El valor de hacerla es inválido. ¿Por qué? Porque no respeta lo que es cómo está creada la columna. La columna está creada como número y no puede insertar un carácter, ¿está bien? Bien. Después, ¿qué más? O sea, todo el mismo tipo de datos se respeta a nivel columna, ¿eh? Obviamente a nivel fila no. Si yo tengo este es un número, este un carácter, lo que sea, ¿no? Después, ¿qué más? A nivel tabla, siempre tiene que haber opcional, ¿no? Digamos, pero una buena práctica es que haya siempre un registro que sea único, que es la primary key. Pues puede haber o no, pero está bueno que haya una primary key. ¿Quieren saber más características? Bueno, el nombre de esto es lo que yo le comentaba en su momento, ¿no? Que el nombre de la columna tiene que ser claro, igual que la tabla, ¿no? Si yo puse acá cliente quiere decir que es una tabla que tiene cliente, datos del cliente, ¿no? No va a tener datos de proveedores. Y a su vez, bueno, DNI va a guardar DNI. Entonces tengo que especificar bien los nombres con la función que tiene, ¿no? Y eso no es que la base de datos te va a restringir. Yo acá le puedo poner, qué sé yo, milanesa y guardo lo de DNI. Pero después eso significa que estás haciendo mal la base, ¿eh? Estás haciendo mal una tabla porque milanesa no sabe qué y adentro tiene otra cosa, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Solo máquina por columna, eso ya lo comenté. Fila duplicada, obviamente no es obligatorio que haya, pero está bueno que no haya fila duplicada, ¿no? Mientras más fila duplicada hay, la base de datos es menos performante, ¿eh? Porque tiene más datos repetidos, no sabe cuál agarrar. Claro, acá es cuando utilizas las reglas de normalización. La primary key, todo eso. Ok. Bien. Esto es un diagrama, ya lo vimos, no sé para qué está, pero bueno, figura para llenarlo, ¿no? ¿En qué lenguaje vamos a usar? ¿Qué lenguaje vamos a usar? Es un lenguaje llamado SQL Server, SQL en realidad, que es un lenguaje de alto nivel, ¿está bien? Declarativo. ¿Qué quiere decir declarativo? Que como que uno pone ciertas palabras y eso se traduce a un código en el cual permite obtener información, insertar, ¿está bien? Entonces uno pone ciertas acciones. Por ejemplo, si yo quiero insertar, por lo general se ponen palabras en inglés, que es insert.
Si quiero modificar, update, ¿está bien? Si quiero borrar, delete, y así sucesivamente, ¿está bien? Si quiero crear algo, create, ¿está bien? O sea, no es que no se usa un comando que sea ilegible, ¿no? Se usan comandos que son en inglés y que representan lo que querés hacer, igual que una programación estructurada cuando tengo un if, ¿no? Bien. Bueno, esta PPT, más nada, esto es una introducción de introducción. Ya vamos a ir a lo que es la base de datos en sí. Bueno, muy importante. Nosotros hasta ahora, cuando vimos los tipos de datos, dijimos que más o menos íbamos a tirar qué son los tipos de datos, qué tipo de datos son, y muy por arriba, ¿no? No les quise enseñar en profundidad qué significa cada uno, aunque algo le expliqué con el tema del número, caracteres, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver bien en profundidad lo que es los tipos de datos que hay. ¿Está bien? Se llama PPT sencilla. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, si yo quiero números exactos, o sea que no tengan decimales, salvo decimal, pero en el decimal uno le establece cuál es la cantidad de caracteres, ¿está bien? Entonces uno tiene la cantidad de decimales y la cantidad de números enteros, ¿no? Entonces como número exacto tenemos begin, ¿está bien? ¿Se acuerdan cuando decía entero de 64 bits? Bien, es numeric bit, también que es 0, 1. Small int, que era de 16 bits, ¿está bien? Decimal, que es para, bueno, lo que yo le había comentado, teníamos para representar números decimales, en el cual uno tiene un número entero y luego le estableces cuánto es la parte decimal que va a tener. Esto es small money, es decimal, en el cual el SQL cuando lo ve te pone el dibujito de pesos. No es nada de esto, puedes usar decimal y listo. Después tenés int, ¿eh? Int, creo que es de, no sé si de 256 o 128, y money, ¿está bien? Entonces, ¿qué funcionalidad tiene o para qué sirve tantos tipos de datos que representan números enteros? Es para establecer, en base al modelado, fíjense que no está en el pedo el modelado, en base al modelado, qué tipo de datos tengo que usar. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo un número de datos, tengo un tipo de datos que es int, tiene su cota, ¿se acuerdan que? Esto por el curso. Sí. Acá estoy declarando una variable A y entero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En base a esto, yo tiene un límite también en entero. Puedo guardar cierto límite. ¿Te acuerdas cuando veíamos que era 2 a la 32 dividido 2 menos 1? Bueno, ese es el límite para 32 bits. Vamos a probar. Si es verdad eso. Cosito chamullo. Bueno, el positivo es este es el máximo. ¿Eh? Yo pongo esto, me debería a ese valor, ¿está bien? No debería romper. Pongo. Vamos a sacar esto. ¿Está bien? Ahora si yo le enchufo acá un 8, me debería dar overflow. Vamos a ver si es verdad. Rock overflow, ¿también? Porque excedí el tamaño. ¿Está claro? Entonces ahí estamos al límite de un entero positivo. Vamos a ver el negativo. ¿Se acuerdan que no era menos 1? O sea, esto debería andar. Vamos a ver. Ahí está, ¿ven?
Este es el límite para los negativos. Y si pongo un 9 me va a tirar underflow. O capaz que tira overflow. No me acuerdo, pero creo que es underflow porque te está yendo para abajo. Si está bien hecho. Overflow. Está bien. Hay lenguaje que te tira underflow. Como que estás yéndote por abajo. Este directamente te tira overflow sin importar. ¿Qué pasa? Si yo me excedo en esto, ¿qué tipo de datos tengo que usar en lugar de int? Tendrías que utilizar uno más grande, ¿no? Sí. Begin. Bueno, vamos a poner begin. A ver qué onda. Si esto anda. Begin es de 64. En la clase pasada vimos cuánto era el tamaño, que era una bestialidad, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ahí me funciona. Me funciona tanto para negativo como para positivo. Sí, bueno, si después ya esto me queda chico, soné. No hay otro más grande que este. ¿Ven? Después, bueno, tenés estos que son de menos que... ¿Cuándo usar uno o el otro? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que guardar 0 o 1, ¿para qué voy a usar un begin? Estoy desperdiciando, ¿no? Porque esto me ocupa 64 bits. ¿Está bien? Yo tengo que guardar 0 o 1, que necesito un bit, nada más. ¿No? Entonces, si yo quiero guardar 0 o 1, pongo bit. Obviamente te lo saco porque tengo un 0. Un 0. Si pongo un 1, 1. Y si pongo 2, me debería dar error. 1. Ah, bien, tiene un control, ¿eh? Si distinto de 0, le enchufa 1. Bien. Bien, por lo menos lo hace estable. Ahí está. ¿Está bien? Menos 1. 1. Mira, si distinto de 0, pone 1 a lo que sea. Claro, como que 0 ha de ser el falso y el 1 o lo que sea ha de ser verdadero. Sí. Entonces le mete 1. Bien. Pero bueno, el decimal, vamos a ver el decimal bien. Pues se lo van a usar. Acá en el decimal yo le establezco la cantidad de decimales, la cantidad en total de entero y decimales, y pongo una coma y pongo la cantidad de números después de la coma, ¿no? 145 puntos. Ahí me va a hacer un promedio, o sea, va a ver qué número tengo acá. Y no sé por qué justo puse la cota. Ahora vemos si lo pone este en 57 o lo deja en 56. Creo que lo pone en 57, ¿está bien? Justo en la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Si es mayor o igual a 5, este lo saca y lo redondea, ¿está bien? Y lo pone en 7. Si esto es un 4, va a poner un 6. Le queda el 6, ¿está bien? Vamos a ver si es verdad. Ahí está, ¿ven? Si acá pongo un 4, debería quedar el 56. Fíjense que acá está el... ¿no? Ahí está, ¿ven? Hace el redondeo. Si no pone nada, vamos a ver qué hace. 0, 0. ¿Está? Entonces, si tenemos que guardar que es el precio de un producto, lo vemos con un decimal, ¿está bien? ¿Qué tipo de datos más tenemos? A ver. Bien, tenemos el real y el flow. ¿En qué diferencia hay con esto? Es la cantidad de exponentes que tenemos. Uno guarda creo que hasta 54 o algo así, y el otro 128. ¿No? Es mucha la diferencia. ¿Eso qué es? Es el punto flotante, que es 1 por 10. 94 era. Ah, ya me acordé de esto. Algo así, ¿está bien? Sería. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a buscar ahí. Vamos a hacer algo. Vamos a poner un float acá. Float. Esto no hace nada. Bien. A ver si se va. Se pongo acá. Ya. Se fue de rango. Posición 38.
Máxima precisión 38. O sea, lo que maneja acá es la precisión. ¿Está bien? Bien, aquello como un redondeo. Lo mostró. Entonces acá lo que estableces es como un formato exponencial. ¿Está bien? O sea, el float puede leer hasta 38 dígitos. Sí. Acá tenemos la diferencia entre los dos. Acá tenemos la cota entre el flow y el real. ¿Está bien? El flow es mucho más grande que el real. ¿Está bien? Después, si quieren buscar esta info, ahí yo les paso al grupo, a la clase, le paso la URL para que tienen la Biblia del SQL. ¿Está bien? Ahí pueden encontrar un montón de cosas. Información, código, todo. Está muy bueno. Si quieren aprender más. Después si tengo fecha y hora también, ¿no? Tenemos acá, esto está mal traducido, esto es date. ¿Ah? Date, time, por ejemplo, nosotros vamos a usar mucho date time. Esto depende al nivel de precisión que tenemos, ¿no? Con date time tenemos fecha y hora, ¿está bien? Fecha y hora. Ahora vemos lo que son cadenas de caracteres, ¿está bien? Fíjense acá, tenemos lo que es el char y el char, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es la cantidad de bits por cada carácter, ¿está bien? Recuerdan que yo le había comentado que 8 bits, ¿qué encoding tenía 8 bits? ¿Se acuerdan? Lo vimos 30.000 veces. ¿Qué encoding era? Para, para caracteres que tenía 8 bits. Ah, aquí tenéis. El ASCII. El ASCII, muy bien. Entonces esto está en formato ASCII, ¿no? El 8 bits. Entonces yo, con 8 bits puedo representar todo esto que habíamos visto en la tablita esta, ¿se acuerdan? Más que esto no puedo, ¿está bien? Todo lo que está acá. Vamos a ver una tabla linda. Listo. ¿Está bien? Acá con todo esto tengo algunos caracteres locos, como esto, el corazoncito, las cartas de póker, etcétera. Se ve que lo usaron en algún jueguito. Y tengo los alfabetos, qué sé yo, latinos, ¿está bien? Para hacer una forma, para llamar una forma. ¿Está bien? Si por ejemplo yo quiero escribirlo en ruso, o en chino, lo que sea, no voy a tener acá los caracteres porque no me entra, ¿está bien? No está dentro de los 8 bits, la cantidad. Entonces, para eso están los caracteres 16 bits. ¿Qué diferencia hay? Que cada carácter, en lugar de ocupar 8 bits, ocupan 16. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos caracteres puedo yo representar en 8 bits? 2 a las 8. Es 256. ¿Está bien? Y en 16, 2 a las 16. ¿Está bien? Fíjense en la cantidad de caracteres que puedo tener acá adentro. Con 16 bits. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, creo que en internet hay. ¿Está bien? Ejemplo de NCHAR. Así tengo algo.
a ver, vamos a buscar ese encuentro. Bueno, podría usar chat GPT, ¿no? Para eso. A ver, vamos al chat. Anda. Chat GPT. Bien, a ver. Bueno, acá tenemos, a ver. Bien. Acá tenemos algo escrito en chino. ¿Está bien? Esto obviamente en el ASCII no está. ¿Está bien? Si esto agarramos, ponemos, declaramos una variable char en realidad. Lo vamos a poner 200. Ahí no deberíamos, si todo esto anda bien, no debería mostrar esta cosa que tenemos acá. ¿Está bien? Debería mostrar caracteres sin cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces acá lo ponemos como en varchar. Ahí sí debería andar. ¡Ey! 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 ¿Cómo no anda? Che, ChatGPT me está mintiendo, ¿eh? No es un carácter válido.
Ujú. Aparentemente el ruso lo banca, ¿eh? Esa. Bueno, viene a marchar. Bueno, investiguenlo en ustedes. ¿Está bien? Piensen cuáles son los caracteres que banca. En teoría debería bancarlo. Bueno. Hay caracteres que son soportados por 8 bits y otros que no, ¿está bien? Bien. Bueno, aparte de esto, ¿no? Acá hay algo que hay que tener en cuenta, porque uno capaz que dice, bueno, yo uso NVARCHAR porque es recheto, porque tiene 16 bits, ¿no? Entonces, no es tan así, ¿está bien? Porque si yo tengo que guardar información en la cual no va a tener un carácter raro, ¿para qué voy a usar? ¿Está bien? NVARCHAR. Pero bueno, eso cómo lo determino. Tengo que analizar todo el modelado, todo, ¿está bien? No es tan sencillo como vemos nosotros, ¿no? Es un análisis más profundo en el cual uno tiene que analizar qué tipo de datos son los que van a guardar ahí, ¿está bien? Si son localidades de Argentina, no le voy a poner NVARCHAR. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo tengo que guardar muchos caracteres, fíjense cuánto ocupa cada carácter. Un carácter ocupa 8 y el otro 16, ¿está bien? Eso quiere decir que el máximo de caracteres, si uno quisiera guardar la misma cantidad, no sería la misma, ¿no? O tengo que extenderlo. Entonces, cuando hicieron el NVARCHAR, nos dijeron, bueno, yo tengo 16 caracteres, 16 bits por cada carácter, y los tipos nos dijeron, bueno, entonces voy a hacer que en NVARCHAR el máximo sea el doble, ¿también? Una cosa así, como para que me entre más. No hicieron eso, sino que mantuvieron el mismo máximo, también de caracteres posibles. Entonces, si yo tengo un carácter que me ocupa 16 bits y tengo otro que me ocupa 8 bits, ¿está bien? ¿Cuánto es la cantidad máxima con respecto al varchar que puedo guardar yo en un NVARCHAR? La mitad, ¿está bien? Cuando ocupa la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo acá pongo un NVARCHAR, varchar solo, acá se puede poner el máximo que era 4000 o 8000, ahora vemos. Yo podría guardar 4000, ¿está bien? Y funciona. A ver si es 8000. Está bien, 8000 funciona también. Vamos a ver si es 8001. Ya no, ¿ves? Ya no te deja, te dice que es el máximo, ¿está bien? Hasta 8000 se banca el varchar, ¿está bien? Y yo quiero hacer lo mismo con el varchar. Ya me dice que no, ¿eh? Como es la mitad, ¿cuánto era? En lugar de 8000, ¿cuál es el máximo de caracteres que puedo guardar? 4000, muy bien. ¿4.000 menos 1? Ah, 4000. Ah, ok. Bien. Ahí funcionó. Si yo le meto 4001, ahí me dice que me extendí. ¿Está bien? Entonces, dependiendo qué es lo que yo voy a guardar, me conviene o no usar uno o el otro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque también, obviamente, si yo voy a guardar localidades, me sobra para 4000, ¿no? Parece mucho 4000, pero con los datos masivos que se trabajan hoy en día no es nada. Bien. Bueno, después tenemos el text y NTEX, que es parecido al varchar. Acá hay una cosa, a ver, se puede char y varchar, ¿qué diferencia hay? Porque ¿qué es? ¿Qué diferencia? A ver, ¿qué se le ocurre que puedo guardar que hay acá? A ver, si yo agarro, ¿no? Acá le establecí el ancho, ¿no? El char, ¿no? Y yo hago así, lo mismo, ¿eh? Pero mira, yo puedo hacer esto y funciona, ¿no?
Yo puedo hacer así. Momento me vuelve a 1. ¿Está bien? Si yo pongo char solo, que como dijiste ahí en el chat, es para un solo carácter. Fíjense que acá me devuelve 1. Vamos a poner un valor como corresponde porque ahí, asa. Vuelve la A, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es un solo carácter, ¿está bien? Pero yo puedo poner entre paréntesis 4000, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre char y varchar? Todo devuelven lo mismo, ¿no? Así es, muy bien. El char usa longitud fija, como dijo el compañero, y es sin longitud fija. Es como un vector, ¿está bien? Yo uso 4000 y el campo va a tener 4000, ¿está bien? Y me va a gastar 4000 bits, ¿está bien? Entonces, si yo tengo ASA, por ejemplo, voy a tener ASA escrito y todo vacío acá, ¿está bien? ¿Se entiende? Me va a ocupar los 4000, por más que tenga 3 caracteres. Entonces ahí estoy desperdiciando, ¿está claro? En los dos me devuelve lo mismo. Entonces por eso apareció el varchar. El varchar, vos decís 4000, pero en la base de datos, si yo tengo 3, me va a ocupar 3, ¿está bien? Porque viene de variability char, esto es el var, como que varía el tamaño, ¿está bien? Si yo acá le pongo así, va a ser de 7, ¿está bien? 7. Y si yo a este le pongo así, ¿de cuánto va a ser? Tamaño en base. 4000. 4000, muy bien, o sea, no va a cambiar, ¿está bien? Va a tener basura adentro, ¿está bien? Entonces, dependiendo del uso, si yo sé que siempre, no sé, depende, esto se usaba antes, cuando estaba antes del SQL 2000, creo que había ya era así, con vectores, ¿está bien? Hubo un antes y un después a partir del 2000. Profe, a mí no me quedó claro bien ese del 4000 Sí. y ¿qué sería la mitad de qué era eso? O ese 4000 valor. Sí, 4000 o 8000. es la cantidad máxima de caracteres que puede tener un varchar. 8000. Ah, así Sí, como lo del Aki, que tenía sí, 256, ¿eso? sí. Vos podés tener un registro en una columna que tenga hasta 4000. Ya existe la B por acá. Este también. Bueno, el D. Entonces acá pongo, esta es la cantidad máxima de Bien. caracteres que puedo tener un varchar. Si yo le pongo 8001, ya me dice que no. ¿Bien? Ah, listo. Si yo tengo N varchar, como el N varchar, cada dígito me ocupa el doble, el máximo no se modificó, en lugar de 8000 va a tener 4000 el máximo. Si yo acá le pongo 4001, me va a decir que ya no se puede, ¿ves? Cada tira error, sí. Sí. Ese es el máximo permitido de 4000. Entonces, dependiendo el uso que uno le da, usa Nvarchar o char o varchar, ¿está bien? Ah, bien. Este ya no se usa. Salvo que quiero guardar un solo carácter. Bien. Estos son los tipos de datos que vamos a usar a partir de ahora, ¿está bien? Si lo quieren, lo pueden usar en el modelado, ¿no? ¿Está bien? Después, bueno, uno puede acá guardar, por ejemplo, archivos de video, imágenes, etcétera, ¿está bien? Para eso están las cadenas de tipo binario. ¿Está bien? Uno no es que guarda ceros y unos, ¿está bien? Lo guarda en un formato que podría ser un hexadecimal, supongo. A ver, vamos a ver qué se guarda con binary. Porque la verdad que hasta ahora no encontré ejemplo de nada, ¿eh? Mm.
Ah, base 64, muy bien. Tengo 10.000 cosas. 10.000 publicidades, ¿sabes? Binario, a ver. Binario, Profe, sí. las cadenas binarias son las que permiten almacenar datos encriptados, archivos o imágenes. Así es. Ok, Uno no lo guarda con ceros y uno, no es que, qué sé yo, uso un C# sí, y lo pongo en ceros y uno y lo guardo, ¿está bien? ok. Uso un encoding que puede ser en base 64. Acá tenemos un ejemplo, ¿eh? Acá me tiró, para el binario me tiró bien, por lo menos algo salvo. El chat GPT, ¿eh? Vamos a ver qué formato es. Ahí está, esto parece que es base 64, ¿está bien? ¿Por qué? Porque está todo escrito en hexadecimal, ¿eh? El sistema hexadecimal es un tipo de numeración. Ahí le voy a explicar. Mira, ¿quién le va a explicar hexadecimal en base de datos? ¿Eh? Bueno, yo por ejemplo, si tengo... estos están mal colgados. Dale, che. Yo tengo, por ejemplo, el binario que era 0 y 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí, profe, sí. Esto es un sistema de numeración como cualquiera, ¿está bien? ¿Cuántos números puedo representar con un dígito en binario? ¿Mm? Dos, el 0 y el 1. Dos, ¿está bien? El 0 y el 1. Después si yo, por ejemplo, digo, bueno, el 0, bueno, otro tipo de... Ahí. El 0 se representa con 0, ¿está bien? El 1 con 1. Y ahora ya no me alcanza, ¿no? Para representar el 2. ¿Cómo se representa en decimal cuando ya me excedo del 0 al 9? Cuando paso el 9, ¿qué número viene? El 10. Bueno, el 10 que es la combinación del 1 y el 0. ¿Eh? Bueno, acá como ya me excedí a la cantidad máxima, lo que viene es el 2, que es el 10. Después el 3 es el 11. ¿Eh? Acá en 2 bits me excedí. Si quiero representar el 4 es 1, 0, 0. Quiero representar el 5, 1, 0, 1. Quiero representar el 6, 1. Acá estamos mal, me parece. ¿Eh? Está bien, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Este era el 5. Acá aparece el 7. Porque está bien, no dije nada. Es el 7, ¿está bien? El 7 es 1, 1, 1. ¿Está bien? Acá ya me excedí, ya el 8 no puedo, entonces tengo que usar otro dígito. ¿Está bien? Así es, ¿está bien? O sea, cuando yo me excedo tengo que agrandar. ¿Está bien? ¿Y el decimal cómo es? Cuando yo llego al 0 al 9, ¿no? Tengo que representar el que sigue, tengo que agarrar el primero y el segundo, ¿no? 1 y 0, ¿está bien? Es el 10, es el que le sigue, ¿no? Así hasta el... ¿eh? Bueno, Sí. así como tenemos el sistema decimal y binario, tenemos también el sistema octal, ¿también? Se usaba octal en algún momento en la computación, que es del 0 al 7.
Cuando yo quiero representar el 8, ¿cómo lo representaba el 8 en octal? Si ya no tengo más dígitos. ¿7-0? No, Oh, 10. ¿Ven? ¿Entendió? Porque es el dígito que le sigue. Claro, como ¿Sí? que reinicia. Sí. Acá en octal no vas a encontrar un 8 ni un 9, ¿ven? Porque no existen. La base del octal es del 0 al 7. ¿Ven? Entonces ya me quedé sin número, entonces el 8 es el 10. El 9 debe ser el este. Y seguí, ¿no? El 12 debe ser el 10. Vamos a ver si es verdad. Acá tenemos para programación, ¿no? Y entonces si yo tengo acá octal, el 12, el decimal, ¿cuál es? El 10. Muy bien. Bien, ¿viste? ¿Vieron? ¿No les miento? Bueno, el Sí. hexadecimal se usa para poder acotarle el binario, porque si no yo tendría que hacer todo este chorizo que está acá en binario, ¿está bien? ¿Está bien? Todo esto en binario. Sería interminable. Se me iría de la pantalla. Entonces, para eso se inventó el sistema de hexadecimal, que es del 0 al 15, ¿está bien? Ahora vamos a ver, acá vine. Y uno dice, pero acá tenés una F, ¿no? Y ya tenés una F, una A, una D, ¿cómo esto es un número? Sí, es un número, pero en hexadecimal. ¿Bien? Yo tengo hasta el 9, puedo representar sin que se me repita un dígito, ¿no? ¿O no? ¿Bien? Uno dice, bueno, el 10 lo puedo representar, pero no, el 10, ¿cuál sería el 10 acá en hexadecimal? el A. No, pero acá, si yo uso el 10 en hexadecimal, ¿qué número sería en decimal? Acá siempre es el que le sigue. El 8, el 2. ¿Cuál sería el 10 en hexadecimal? Si lleva hasta el 1, del 0 al 15. ¿Y no es el 10? No, el 16. No. Es el último, siempre es el último. Entonces vamos a ver si es verdad, ¿no? A ver el 10. ¿Está bien? Acá tenemos el 10. Y en decimal, el 16. ¿Está bien? Entonces acá aparece esto que es la A, B, todo eso. ¿Para qué sirve esto? Yo puedo representar números sin repetir hasta el 9, ¿no? Acá. Entonces, bueno, lo que le sigue, lo que dijeron, bueno, los cráneos, pues bueno, metamos letras. Entonces el 10 es una A, el 12 es una B, el 12 es una C, el 13 es una D, y el 14 es una E, y este es una E, y el 15 es una F, ¿eh? O sea, profe, sería si en la calculadora en números decimales pones un 10, en hexadecimal te sale una A. Y pones 100, vamos a probarlo. Muy bien, ¿eh? Vamos a la calculadora. Si yo pongo acá un 10 en decimal, en hexa me tiene que salir una A. ¿Está bien? Ahí está. Ah, mira, ya te la pasa acá. Mira qué maravilla. No lo había visto nunca esto. El 15 una F, ¿ven? Ahí tienen la representación de cada uno. Si tengo que poner el 5 es el 5. ¿O no? A ver, puse a 155. Ahí ven. Llego al 9, el 9 es 9, fíjense en todo. Vengo al 10, ya no puedo representar acá. No existe el 10. Tengo que poner una A porque ya no puedo representar más números entre 0 y 9 que no se repita. Ahí llego ahí. El 11, ahí, ¿saben? Una B, y así sucesivamente. Y de esta forma yo puedo representar un sistema de 16 números.
Un robot nada más puede trabajar en esto. Pero bueno. Bueno, acá existe multiplicación, división, todo de estos sistemas. Entonces ¿para qué sirve esto? Para cortar el binario. ¿Está bien? Si yo este numerote lo pongo acá en binario, no me va a dar la calculadora, me imagino, pero va a ser un montón. Ahora se me cuelga la máquina. Binario. Pegar. Entrada no válida. Por esto. Porque está en binario, está bien. Dice mal. Voy a poner en hexa. Pongo hexa. Se me va, ¿eh? Creo que no seleccionó todo por eso. A ver, vamos a poner ahí. Ahí, vamos a poner un pedacito. Si entra. Si entra, no sé, capaz que se me va. Bueno, como tarea para el parcial tienen que hacer una calculadora que se banque esta no. En C Sharp. Se lo voy a dar a Pablito el año que viene para que lo haga. Ahí está, ¿ven? Ahí me entró. Fíjense en el número en esa decimal, en binario lo que es. ¿Está bien? Entonces si yo acá le meto más letra. Hasta acá llega, más que esto no puede la calculadora. Todo esto es esto en octal, esto en decimal y esto en hexa. Entonces, ¿para qué se hace esto? El sistema de numeración para mostrar información más chica, para que entre en un archivo, para que entre en algún lado. Eso es el sistema hexadecimal. La computadora no trabaja en hexadecimal, trabaja en binario, ¿está bien? Tiene que haber algo que la traduzca. Bien. Si les interesó el tema, pueden seguir investigando en YouTube, en algún lado, y sí. Después de esto, bueno, tenemos otro tipo de datos, tenemos el timestamp, este se usa mucho para lo que son claves, es como que la hora de reloj. Después tenemos el cursor, que el cursor se usa para guardar el resultado de una query, ¿está bien? Ya esto no es muy recomendable usarlo, ¿está bien? Y esto, qué sé yo, esto nunca lo usé. Acá tenemos XML, ¿está bien? Yo puedo guardar en XML, en JSON también, y en tabla. También puedo crear una variable que sea tabla. ¿Está bien? Bien. Profe, ¿y la misma diferencia que aplicó para varchar y nvarchar también se aplica para text y para ntext? Así es, sí. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Ahora vamos a lo bueno, ¿eh? Ya mucha teoría ya. Bien. Ahora sí, vamos al ruedo. ¿Cuánto queda? Queda poco. Bien. Vamos a los comandos principales de DDL. DDL es hasta donde entra en el parcial, ¿está bien? Los comandos de DDL quiere decir comando de... ¿Puedes repetir, profe? ¿DDL qué? DDL. Son los comandos que van a entrar hasta el primer parcial, ¿está bien? Son comandos que en realidad acá lo agrupan porque tienen impacto sobre ciertas cosas, ¿está bien? El comando de DDL, los comandos de DDL son comandos que permiten trabajar sobre los objetos de una base de datos. Los objetos de una base de datos no son los datos, sino que son las tablas, la base de datos, las vistas, procedimientos, usuarios, ¿está bien? Todo lo que tiene todo lo que uno ve acá, ¿está bien? Todo lo que uno puede llegar a ver acá,
Yo, a ver. Si entra acá y ve algún programa, un procedimiento, eso es un objeto, esto es un objeto. También todo lo que uno ve acá es un objeto. Los datos, obviamente, son datos que no son objetos. ¿Tá? Entonces, todo objeto de base de datos se crea con create, se borra con drop y se modifica con alter. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos un comando para crear una tabla. Yo en el parcero que voy a pedir es, bueno, créame la tabla, va a tener que correr esto también, el create. Se viene acá, tiene que crear una tabla. En create table, personas, ¿está? Acá, ¿qué dice? Create para crear, ¿está bien? ¿Qué cosa quiero crear? Una tabla, entonces pongo table. Acá va el nombre de la persona y las columnas, ¿está bien? Acá tenemos los tipos de datos que vimos. Varchar, ¿está bien? ¿Se entiende? Acá yo tuviese que poner una fecha, como fecha. Ahí está. Sí, se entiende. Entonces se crea como tipo un objeto entre las llavecitas. Sí, así es. Entonces, ¿qué se pone? Se pone create table entre paréntesis y todo adentro de las tablas. El nombre de la variable y qué tipo es. Columna, no variable. Ah, disculpe. ¿La columna y qué tipo de columna es? Así es. ¿Qué tipo de dato consulta. es y qué nombre? El ID, el key, el ID único, ¿también se crea solo o hay que ponerlo? Hay que ponerlo. Ahora vemos. Gracias, profe. No, está bien. Vamos a poner así, esto lo corremos. ¿Está bien? Yo acá en esta etapa no le voy a pedir que cree una base de datos, así que lo que tienen que hacer si quieren que trabajar con esto, ponen new base de datos, le ponen el nombre que quieran. ¿Está bien? Entonces crean la base de datos con el botón derecho acá, abren esto, ponen new query, ¿está bien? Acá fíjense que acá le aparece nombre. Si yo me paro en otra base, acá tengo el esquema donde me puedo parar en distintas bases, ¿está bien? Yo acá como creé nombre, me paro en nombre y corremos esto, ¿está bien? Bien, acá en teoría creo la tabla. Sí, no la veo acá. Ah, sí, acá está. Ah, actualizó rápido esto, ¿eh? Si yo pongo acá cliente, por ejemplo. ¿No me apareció? ¿Qué hago acá? Tengo que minimizar esto. Poner refresh. Acá con este cosito acá, refresh. Y acá ahora debería aparecer. Esta cliente, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se crea una tabla? Ponemos create, nombre de la tabla, create table, nombre de la tabla y los columna, nombre de columna, tipo de datos. Nombre de columna, tipo de datos. Nombre de columna, tipo de datos. Hasta que diga, bueno, ya está, ¿no? Hasta ya está de columna. ¿Sí? El ID ya está por definir o por defecto que sea autoincremental. No, acá no. ¿Quién habló de autoincremental? ¿Qué es eso? Yo también no hablé nada de eso. Por lo que ya va a llegar. Bueno, acá no hay ninguna key, ¿no? Yo no creo. Acá vi crear una primary key, ¿no? Entonces esto no tiene la bola de cristal de decir, bueno, acá creo una primary key, ¿está bien? Tengo que decirle, esto va a ser una primary key. Profe, ¿por qué hay address si está en azul? Porque debe ser debe ser un comando dentro del SQL address. No sé, capaz que te da la dirección de algo, de un servidor. No sé. Ah. Pero ahí esa sería como una columna de dirección de la persona. Ah. Sí, sí, uno viene acá, pone edit top 200, vas a ver la columna vacía porque no cree nada y acá tiene address. ¿Está bien? Claro, sí, listo. ¿Qué más? A ver. Acá están los comandos de DML, y esto, como hay poco tiempo, lo vemos después cuando tengamos que ver esto, así no los mareo. Este es otro tipo de comando que vamos a ver. Wow, tremendo, ¿no? Esto es otro tipo de comando. Vamos a lo que nos compete para el examen. Bueno, acá nosotros creamos la tabla, ¿no? Como vimos recién. Después para borrarlo, ¿qué era? Drop, ¿está bien? Drop. Entonces, ¿qué digo? Bueno, drop
¿Qué cosa? ¿El nombre de la tabla? No. Drop table. Ah, Si yo, porque este comando se va a borrar de todo. Si yo quiero borrar un usuario, drop user. Si quiero borrar una base de datos, drop data base. ¿Está bien? Si quiero borrar una tabla, drop table. Y pongo el nombre, cliente. Y ahí le damos. Drop, table y el nombre después de la tabla. Sí, es. Gracias. Como decía el comandante, al carajo. Ahí está. Lo borramos. Y ahora si venimos acá, no va a aparecer. Ahí está, ¿eh? Voló, sí. Se fue. ¿Está bien? Si ahora yo digo, bueno, quiero modificarlo, quiero modificar algo, qué sé yo, persona ID, quiero ponerlo como primary key, se usa otro comando que es el alter, ¿está bien? Este que está acá, alter. ¿Está bien? Esto lo puedo usar para agregar campos en la tabla, agregar restricciones, por ejemplo, que sea primary key, ¿está bien? Todo eso. Vamos a ver acá un ejemplito, si hay. Bueno, acá, con este ejemplo, lo que haces es agregar una columna, ¿está bien? Entonces, ¿qué se hace? ¿Alter qué? Table, ¿está bien? Sí. Pues voy a modificar una tabla. Nombre de la tabla, persona, que ya no existe más. Chao. Nombre de la tabla, ¿qué persona? Ya, vamos a poner acá, persona por la duda. Y acá ponemos add, ¿está bien? Y agregamos el nombre de la columna y el tipo de dato. ¿Eh? Y acá le podemos poner una restricción, unique. Profe, le está colocando nvarchar porque va a introducir un símbolo de arroba, ¿verdad? Y el arroba está en ASCII, así que lo debería detectar. Ah, ok. Ahí está, ¿eh? Ahí en teoría agregó email y la puso como unique. ¿Eh? Vamos a ver si es verdad. Columna, email. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo podemos ver si está en la unique? Tenemos que ver en la constraint a ver si está. Acá está unique. ¿Eh? Unique persona. ¿Eh? Esto que está acá es el unique que creé acá. Entonces acá tengo el email unique. Si es verdad, vamos a crear una persona. Todo uno. ¿Dice? Ah, es la fecha. Del 12 del 2012. Email 1. ¿Está bien? Bueno, acá unique. Si yo puse en unique, ¿qué me debería decir la restricción? Ahora, si yo pongo uno de vuelta. Que ya existe el registro. Sí, Vamos a ver. Ahí está. No permite insertar clave duplicada. ¿Por qué? Porque existe el mail 2, 1, ¿está bien? Entonces, si le pongo 2, ahí me dejo eso. ¿Está bien? Ese es el poder de las restricciones. ¿Para qué sirve? Para que no haya basura, ¿está bien? Si yo acá establecí en el modelo que el email tiene que ser único, listo. Le pongo unique y no puede haber email duplicado, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Hay otra Sí, forma profe. de ver las restricciones que no sean por el explorador de objetos? Forma de ver esto, bueno, la única forma es crear el script. Acá. Vamos, botón derecho sobre la tabla, script create table, el nuevo editor de query. Y acá procesa y te genera el script de la tabla. ¿Eh? Sí. Ah, genial. Profe, Sí. Buenísimo. Diga. con alter también se puede modificar un campo de la tabla. Sí. A ver, vamos a borrar esto. Pues a ver si podemos borrarlo. A ver, alter column.
ver si me funciona. Capaz que me dice que tengo que borrar todo. A ver, si me deja. No tiró error, ¿está bien? Entonces acá lo que hice, si esto supuestamente anduvo, esto era int, y ahora persona ID pasó a begin, ¿está bien? Sí. Vamos a refrescar a ver si tomó el cambio. Ahí está, begin. ¿Qué pasa? Puede pasar que no te deje porque ya tenés campos acá, ¿está bien? Si yo a esto le quiero poner date, me va a putear de lo lindo, supongo, ¿verdad? Porque capaz que me lo hace, pero me pone cualquier fecha. A ver, vamos a ver. Casi pone un campo. Si ya tiene datos y le quiere cambiar por un campo que no es nada que ver, ahí sí lo va a putear. Te puede descuajeringar. Acá me dejó datetime. Ahora vamos a ver qué corno quedó, ¿no? Seguramente el 1 va a aparecer como un 1900, alguna cosa así. Ahí está. 1900, 1, 2, ¿está bien? Me lo transforma así. ¿Pero qué tiene? ¿El mismo ID? ¿El mismo ID? No me acuerdo. Y porque no tenía primary key todavía. Profe, consulta. Ahí colocó persona ID, daytime, pero arriba había colocado persona ID también con minúsculas y mayúsculas. Ah, case sensitive. No, el SQL no es case sensitive. Ah, ok. Acá apareció ya daytime. Bien. Entonces yo puedo modificar la estructura de la tabla y con un alter. ¿Está bien? Ahora vamos a ver las distintas restricciones que hay. En la otra PPT. Bien. Integridad de datos. Todo esto está subido en la página, ¿sabes? O sea, se pueden entrar y verla. Bien. Bueno, la integridad de datos es propia de esto de lo que nosotros hablamos de las restricciones, ¿también? Va de la mano. ¿Sirve para qué? Para restringir que haya basura en la base, ¿está bien? Cuando había como comentado en algún momento. Entonces, bueno, ¿qué integridad tenemos? Tenemos la física. Esto nos permite protegernos de apagones, todo eso, ¿está bien? Eso se puede hacer con backups, ¿está bien? Con poner cosas en la nube, etcétera. Las restricciones que tenemos son de lógica, que la vamos a ver nosotros ahora, son la primary key, la referencial que habla de foreign key, el dominio, ¿está bien? Todo lo que vimos cuando hicimos la clase pasada. Dominio, valor default, no null, unique. Después tenemos todo que son control de transacciones y disparadores, que eso lo vamos a ver en su momento, pero no es parte de la creación de la tabla, ¿está bien? O sea, ¿qué vamos a abarcar acá nosotros para la creación de tabla? Todos estos. Ven acá, ¿está bien? Bien. Bueno, ¿cómo creamos una primary key? Hay varias formas de hacerlo. O la podemos crear en el momento de crearla, la tabla, poniéndole el primary key acá arriba, o podemos crearla abajo, cuando creamos la tabla, con la palabra constraint, ¿está bien? Eso es una restricción. ¿No? Vamos a poner este ejemplito. Bien.
Acá tenemos la tabla que se llama histórica, ¿está bien? La cual tiene el número de factura, que es un entero, y acá le establecí la restricción no nula, ¿está bien? Vamos a sacar esta constraint de creación de primary key, y vamos a ver qué hace sin la primary key, ¿no? Bien, ya la creé. Refrescamos acá. Entonces, ¿qué única restricción tenemos acá? La no nulta, ¿eh? Y después tenemos esto que es el identity. El identity es como la numeración sin que yo tenga que insertar una factura, ¿está bien? Yo acá, cuando yo ahora voy a poner esto, voy a abrir la... ¿Qué empieza? ¿De a 1000 sería? ¿Qué empieza? Esto es, establezco el contador automático, ¿está bien? Entonces, ¿qué dice? Empiezo de 1000, esto es de dónde empiezo, y esto cuánto se incrementa, ¿está bien? El primer registro va a decir 1000, el segundo después 1001, 1002, 1003, ¿está bien? Vamos a ver si es verdad esto. Entonces acá ponemos así. Fíjense que acá me aparece en gris. ¿Por qué? Porque no me deja insertarlo, porque yo le puse identity, ¿está bien? El nacimiento que le puse como datetime. Le puse cualquier cosa. Ahí también. Entonces ponemos 12 del 12. Acá cuando ponemos fecha tiene que ser con guión, ¿está bien? Porque si no lo pone como una división. Ahí está, ¿ven? Ahí puso el 1000. O sea, yo pongo otra fecha. 2023. 1001, ¿está bien? Entonces, el 1000 es el valor inicial y el 1 es el valor incremental. ¿Está bien? Esta restricción no null no tiene sentido acá porque es autoincremental, ¿está bien? Pero bueno, se puede usar la restricción. Vamos a probar la restricción no null en fecha. Ponemos la tabla. ¿Cómo se borraba la tabla? Drop. ¿Drop qué? Drop table y el número de la tabla. Muy bien, impecable. Listo. Vamos a poner esta. Vamos acá de vuelta, edit. Esto quedó guardado, ¿no? Es que el dato ya si ponemos de vuelta no va a tener nada. Sí, no tendríamos que haber puesto alta el table, ¿no? Para cambiar el tipo de dato. Sí. Ahí está, ¿eh? Ahí le puse no null. Entonces ahora digo... Ay, no me deja, qué lindo. Vamos a tener que hacer con insert. Insert, into... pero sí. Yo soy más vago. Vamos a meter un campo más. Ahí de cliente, qué sé yo. No tengo margen de error con dos. Ahí. Listo. Bien, acá le ponemos. Vamos a entrar de vuelta en histórico. Ahí está, ¿ven? Tenemos la ID de cliente. Entonces la fecha de nacimiento la dejé nulo y ahora me tiene que putear. ¿Qué dice? No puede ser nulo la fecha de nacimiento. Entonces acá tengo una restricción de que no puede ser nulo. ¿Está bien? Entonces le pongo 12. Vamos a ver qué valor es el que me tira acá el número de factura. 1001. ¿Por qué 1001 y no 1000? Porque acá cuando me dio el error cuando yo estoy insertando, acá cuando yo aprieto el 2, ya me reservó el número. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que no venga otro y me lo inserte y me pise. ¿Está bien? Entonces acá yo ya tengo reservado el 1002. Si yo pongo nulo, el 1002 lo quemé. Ahora acá va a aparecer 1003. La reserva el número y es intocable. ¿Se entendió? Eso es como que al escribir ya, esto ya me reservó el 1004. Si alguien quiere venir por afuera y insertar, le va a aparecer 1005. 1004 no. ¿Y el 1000 por qué no lo tomó? Porque me dio un error al principio. El error Ahí está, Bien. El error del no null. Bueno, entonces acá tenemos la restricción no null. Bien.
Entonces, cada vez que te salte error, se te va a mandar al próximo número. Así es, sí, porque lo reservaste. ¿Y cómo haces para ver después el número reservado? No, ya está, es un auto incremental, no le da bola. Para la factura no sirve hacer un auto incremental. Porque la factura tiene un número de AFIP, todo, ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Para crear la alta de clientes, sí, pues. ¿Qué más? A ver. Borramos esto y vamos a crear la primary key. Yo dije que había dos formas, ¿no? La otra forma es, lo sacamos en la mierda. Primary. Esa. Primary key, ahí está. Entonces acá yo la estoy creando primary key. ¿Bien? Vamos a sacarle este identity que molesta. Entonces acá yo ya tengo el cliente. Pero ya acá con esto voy a tener una primary key. Supuestamente, ¿no? Ahí la creo. Pongo acá script type 200 ahí, edit. Pongo acá el I1 y la fecha 12 del 12 del 2012. ¿Por qué te dice? No te está permitido insertar número de factura nulo. ¿Por qué? Porque la creé como primary key, ¿eh? Pongo el 1 y ahí yo la inserté. Ahora si pongo 1 de vuelta, cliente 2, acá me debería putear, ¿no? Porque dice clave duplicada, ¿no? Hace verdad, ¿no? Dice. No puedo insertar clave duplicada. ¿Saben por qué? Porque el 1 ya existía arriba. Si le pongo un 2, trócate. Ahí me dejo. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué permite la primary key? Que el user me repita el valor. ¿Está bien? Valor único a nivel columna. Entonces, ¿cuál es la diferencia si lo querés insertar como primary key o como unique? El unique admite un solo nulo, ¿eh? Y no te crea índice, el unique. En cambio, la primary key sí. Entonces, cuando vos creas la tabla con histórico, que te queda ordenada, ¿está bien? Cuando vos consultás, te la ordena. Entonces, mejor crear con primary key. Obvio, sí. Acá, qué sé yo, el 0 es un entero válido, así que esto debería andar. Ahí está, ¿eh? Entonces acá si yo consulto, esto me lo debería mostrar ordenado porque me creó un índice por el aquí. ¿Está bien? Yo no puse orden acá, no ordené nada. ¿Pero por qué? Porque hay un índice acá creado porque tengo la primary key. Esto el unique no te lo hace, ¿ves? PK, primary key, esto es un índice. ¿Está bien? Y está ordenada. Ahora sí. Está ordenada la tabla. Con eso. ¿Está bien? Bien. Profe, ¿las llaves foráneas también sirven como índices? No. Pero son candidatos para crear índices de otro tipo. Eso si tenemos suerte lo vemos. Si nos cansa el tiempo. Hay un montón de cosas para ver. Bueno, de otra forma de crearla, de la forma que hasta acá, ¿está bien? Como dice acá, vamos a comentar esto. Tenemos constraint, ponemos PK, primary key y el campo, que es el mismo de acá. Entonces, ¿qué digo? Constraint, nombre de la constraint, que vamos a ponerle PK histórico, que es una primary key, número de factura, ¿está bien? Bien, entonces acá en teoría, histórico tiene que ser tiene la constraint PK histórico. Para que no lo actualice. Ahora. No arranca. Constraint. En índice, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿ven? Que acá tenemos el PK histórico. Me creo el índice PK histórico.
Y si venimos acá, tenemos la APK. Entonces tenemos dos formas de crearlo. O lo creamos arriba, con primary key, o lo creamos abajo con constraint. De esta última forma le podés poner el nombre que vos quieras, ¿no? Sí. De la otra no. No, aparte, por ejemplo, si yo tengo que crear, por ejemplo, yo digo, bueno, el número de factura del cliente son primary key. ¿Cómo hago eso? Si quiero una clave doble. ¿Se acuerdan que habíamos visto clave doble? Sí. ¿Qué hago acá? ¿Qué pongo? Lo Y lo pone... mismo, pero... ¿Así? ¿Ahí? Ya no me deja. ¿No debería funcionar así? No admite múltiple clave primaria. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque la base de datos no tiene inteligencia artificial para decir, nada, vos me querés crear una clave doble. Acá diciendo, bueno, yo acá me pones que es clave primaria, no puede haber otra que sea clave primaria. Entonces, así como creamos la primera forma, no se puede hacer, ¿está bien? Entonces, para crear una clave doble, se hace, como está acá APK, en lugar de poner uno solo, que ponemos los dos. Dos entre paréntesis. Ahí. Esto lo volamos, obviamente. Esto lo volamos, obviamente. ¿Sí? Acá la coma que me corre. Acá va a tener una clave doble. ¿Sí? Tuco. Si venimos acá, va a tener, imagino que el índice, acá va a tener el dibujito la 2, ¿eh? ¿Ven? Acá. Y en índices, que está solo El PK índice, histórico. el índice está PK histórico y va a tener los dos. Va a estar ordenado por cliente y número de factura. ¿Está bien? Ascendente va a ser. Siempre el orden por default. ¿Está bien? Bueno, así de esta forma. ¿Siempre sería para crear primary key? No, podemos crear cualquier cosa con constraint. Ahora vamos a ver ejemplos. O sea, cualquier restricción. Sí, así es. Bueno, acá vamos a borrar esto y vamos a dejar el histórico como primary key solo. Profe, ¿puede volver a decirlo de drop table? Drop table sirve para borrar. O sea, el comando drop borra. ¿Qué quiero borrar? Una tabla. Y se pone el nombre. Con eso ya lo elimina. Esto no sirve. Profe, entonces uno puede crear la tabla y después de haberla creado con el constraint puede ahí modificar las restricciones, agregar restricciones a los campos que están creados. Si ya la creaste, te que poner alter. Claro, a lo que ves que no hace falta cuando uno la está creando agregar las restricciones, sino después uno con alter, table y constraint puede agregar. Sí, si vos lo haces así, primero lo que tenés que evitar es insertar datos. Pues si insertás datos y creas la constraint, capaz que te dice tenés que borrar toda la tabla. Porque viola esa integridad que vos querés hacer. Bueno, vamos a crear la cliente que está por acá. Cliente, obviamente, en lugar de persona ID, vamos a poner la ID cliente. Como dice ahí abajo. Vamos al primer key. Bueno, ya creé la tabla cliente y con el ID cliente. ¿A qué voy ahora? A la próxima restricción. ¿Qué restricción había cuando relacionábamos dos tablas? En el grafiquito, cuando teníamos una flecha que unía dos tablas, ¿qué restricción había? Iban en la N siempre. La foreign key, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace una foreign key. La puedo hacer al momento de crear la tabla o al momento de con un alter. ¿Saben? Al momento de crear la tabla es yo tengo la tabla cliente, ¿no? Y acá tengo la relación con histórico, ¿no? La N va a estar en el lado de histórico. Entonces la foreign key va a estar de este lado. ¿Está? Yo la tabla cliente la creé, entonces acá voy a poner
Voy a poner el comando de foreign key, ¿está bien? Entonces pongo foreign, ¿cómo se escribe, no? Foreign key, ¿está bien? Acá como yo estoy parado dentro del mismo registro, no hace falta hacer referencia a qué. Yo ahora tengo que poner el destino, ¿está bien? La referencia. Entonces ponemos reference, la tabla a la cual la apunta, ¿cuál es? Cliente, ¿está bien? Y el campo. ¿Cuál es el campo de cliente que voy a hacer referencia con histórico? ID cliente. Bien. No hace falta poner table, ya lo toma como que la tabla. Sí. Sí, si no existiera, te diría que no existe. Entonces, de esta forma ya voy a crear la foreign key. ¿Qué dice? ¿Ya existe? Pichín. Ahí está, chao. Vamos a crear el histórico con la foreign key esa. Tuc. Entonces ahora si venimos acá, vamos a tener el dibujito de la llavecita gris como que es una foreign key. El cliente foreign key, ahí te dice FK y número de factura foreign key. En índice tenemos la PK nada más, ¿está bien? Y en key tenemos las dos. La primary key y la foreign key, ¿está bien? Entonces si queremos ver si está creado, pues entramos a FK. ¿Está bien? Ahora si queremos borrarla de vuelta y crearlo de esta forma, FK. Cuando ponemos el nombre, lo ideal es poner la tabla de origen y la destino. Histórico, cliente. ¿Está bien? Entonces sabemos que es entre esas dos tablas la foreign key, ¿está bien? Ponemos lo mismo que dice acá abajo, arriba. Borramos esto. Ahí. Dice. Como que, porque acá me falta el campo. ID cliente, ¿está bien? Ahí está. Constraint, nombre de la foreign key, la tabla, la columna de la cual es de la tabla, digamos, ID cliente, reference, para apuntar a la tabla de referencia, que es cliente, y el campo destino, digamos, ¿está bien? Y esto me va a hacer lo mismo que arriba, ¿no? Con la diferencia que voy a tener un nombrecito más lindo, ¿no? Si venimos acá, vamos a ver si es verdad, si creo algo. Esta es la 2K, ¿ves? Que ahora dice histórico cliente, antes decía histórico, bla, 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 bla. ¿Bien? Entonces, de esas dos formas podemos crear la foreign key, ¿está bien? Después la otra forma era, ¿qué pasa si yo ya lo creo, no? Para eso tenemos el alter. ¿Eh? Esto lo quitamos. Volvamos a la tabla. Creamos histórico y acá tenemos que hacer un alter. Vamos a ver si funciona. Vamos a sacarle la primeriquí también. Pues acá yo tengo que hacer un alter para una primary key y un alter para... Lo que ponemos acá, yo tengo que crear una constraint, ¿eh? Entonces ponemos add constraint. ¿Eh?
Vamos a ver si anda esto. Vamos a ver. PK. Acá ponemos qué tipo de es primary key, ¿no? Primary key. El campo, número, factura. Evidentemente no tiró ningún error, capaz que anda. Tucu, ¿qué dice? ¿Está bien escrito? Número de factura, ¿está mal escrito? No. Debe faltar algo de esto. ¿La coma? No. Ah, espera, capaz que va así. Cerca del número de factura. Ahí, a ver ahí. No. Tiene que ser igual que como está arriba, con el nombre. ¿Qué es lo que tengo que crear? ¿No tiene que estar entre paréntesis, profe? Vamos a ver. Claro. A ver si es verdad. ¿Existe o no tengo permiso? ¿Cómo no? ¿Existe? No, dice que no puede encontrar porque no existe. ¿No será por la minúscula? En la No. tabla. H minúscula. No, me parece que se rompió el SQL. ¿No está averiado histórico? Parece que se rompió todo, ¿eh? No, igual está diciendo que no puede dropear la tabla histórica, nada que ver. Está bien lo que dice, porque no la cree, la borré y no. A ver ahora. ¿Qué dice ahora? Contiene nulable, mirá, me está diciendo que tiene que ser no nulo. Fíjense cómo cuando yo creo la tabla, ya hay cosas que me dice que no puede ser, ¿eh? Si yo tuviese datos repetidos, me hubiese dicho que no puede porque ya tiene datos repetidos. La primera. Entonces hay que tener cuidado cuando uno crea la tabla y se olvida una restricción, no crearla crear la restricción antes que tenga datos, por la duda. Ahora yo tuve que borrar la tabla por eso, por el no null. A ver, ahí está. Bien, a ver si era así, con el paréntesis hacía algo. Sí. No, pero no está creada la tabla. No está creada la tabla. Verdad. Ahora. Sí, va con paréntesis. Muy bien, ¿eh? Acá le ponemos la paréntesis y listo. Me llamo Alejandra Barragán. Ahí vamos. Yo ya quería probar. Para probar tiene que hacer todo bien. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí creo la APK con ese nombre. Entonces ahora yo quiero crear la foreign key. Como no está creada, tengo que hacer un alter table y crear la foreign key. Hagamos esto, copiamos. En lugar de poner primary key, ¿qué ponemos? Foreign key. Otro nombre. Efecto. Ya son mi media, che. Bueno, seguimos la clase que viene. Ahora terminamos de hacer la foreign key esta y ya está. Y esto mismo que hice acá lo pongo acá abajo y va a andar. De esta forma creamos la foreign key después de crear la tabla. Entonces venimos acá, actualizamos. Y acá la tabla debería tener las dos cosas. Foreign key. ¿Está bien? Ahí están las dos keys. Profe, ¿esto lo va a subir al aula? ¿Este script? ¿Qué sé yo? Puede ser. Creo que hay, ¿eh? Ya hay cosas. Bueno. Después acá, bueno, si quiero crear default. ¿Eh? Y si quiero crear no null, bueno, ya vimos no null. El unique ya vimos un ejemplo, faltaría el default, ¿no? Y el check. Bueno, vamos a hacer un default acá. Total quedan dos comandos más.
Díganle al profe que aguante. Default. Bueno, en caso de que sea nulo, ¿no? Ponemos un valor, qué sé yo. 120. Y nulo, pues le ponemos esto. Bien. Vamos a ver si es verdad, si esto funciona. Entonces acá, número de factura 1, fecha le ponemos 12 del 12 del 12. Y el null, ¿qué pasó acá? Que no pone null. Vamos a ver si me lo tomó, ¿está bien? Por la duda, abrimos de vuelta. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, ¿está bien? O sea, como valía nulo, me puso el 4, 1, 1, 2, 3. Y yo acá le pongo un 2, es 2. ¿Está bien? De vuelta, vamos a ponerlo nulo. Acá no me lo toma porque... No te lo refresca. Ah, está bien, porque tienen que ir a buscar todo. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ponemos edit y acá está, 1, 2, 3. Ese es el default. En caso de nulo, te clava este valor. ¿Eh? Después un check. El check, podemos también poner un check. Vamos a poner ID cliente. Mayor a 1, eso. ¿Está bien? Volamos esto a la garcha. Y llegamos. Bien, entonces acá tenemos un default, 1, 2, 3, 4, 5, si es nulo. Y si pones otra cosa, tiene que ser mayor a 10. Wow, qué restricciones que estamos poniendo, es una locura. Vamos a poner acá, manufactura 1. Vamos a poner esto, vamos a dejarlo así, a ver si... Y... Nueve. Ahí está, vamos a enchufarla con 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Se tiene que arrepentir de eso. ¿Qué dice? Un conflicto ocurre con la... Se va a hacer... Acá te dice que es... ¿Qué check es? Entonces uno, el que administra la base de datos, dice, che, me está dando un error, loco. Ah, eso porque está poniendo el 9 y esto es mayor a 10. ¿Está claro? Si acá le pongo 10, me va a dar error también porque puse mayor. O por ahí haya que modificar la restricción. Sí, acá si le pongo 11 me va a dejar. ¿Está bien? Bueno, ahí ya vemos ejemplo de check, ejemplo de default, ejemplo de unique, ejemplo de no null, constraint y ¿qué más? Bueno, podemos ver un dominio también. El dominio se hace con check también. ¿Qué pasa? Acá no puedo poner dos check. Borramos este, ponemos de mayor a 10 y acá es el i y mayor a 11. Mayor a... Vamos a poner... Acá voy a tener problemas, ¿no? Porque si yo le pongo el default, mayor a 12. Menor a esto. A esto. ¿Bien? Ahí le puse la cota. ¿También? Obviamente esto va a ser el número default. Si yo acá le hubiese puesto 50, no va a haber conflicto. Entonces le puse desde el 10 a este numerito. Esto ya existe, lo volamos. Y corremos de vuelta esto. Chao, bórrate. Ahí está. 1, ID cliente, 1, 12 del 12 del 2012. ¿Y qué me dice?
el check también, porque puse 1. Vamos a ponerle 10. Me putea. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. A putear. Porque era el máximo. Que había establecido acá. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Tampoco me deja. Si pongo 1, 2, 3, 4, 5, sí. Si pongo 12, me deja. No, porque no puede ser nulo. No, bueno, claro. Bueno, che. Overflow en la fecha, wow. El 12 del... No, el 202. Ah, mirá. Ahí está. Y me dejó el 12 y así está porque está dentro de la cota. ¿Está bien? Bueno, gente, no lo jodo más. Ya vimos todas las restricciones que entran en el examen. ¿Está bien? En la clase que viene vamos a practicar, que es práctica, es presencial. ¿Está bien? Nos vemos. Claro, gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, suerte. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.